Bien, como título, habíamos dicho que íbamos a comparar a los evangélicos y a los católicos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dice esto? El Espíritu. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos que tener en cuenta que los discípulos, los primeros apóstoles, no tenían el Nuevo Testamento, sino que ellos lo escribían. Ellos lo escribían para dejarnos a nosotros cosas que ellos presenciaban, porque aquí lo que nosotros estamos leyendo es dictado por el Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo, pero el que dicta esto, el que habla, el que manifiesta esto al mundo para nosotros, a los creyentes, es el Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu dice claramente. Entonces nosotros vemos que nos anticipa para que nosotros no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a comparar es evangélico por un lado y católico por el otro. Porque yo creo muchísimas veces cuando yo comparto la palabra de Dios en estado de WhatsApp, mucha gente me quiere venir a corregir a mí. Entonces cuando ellos me quieren corregir a mí, yo les muestro siempre una realidad. Y es sobre este mensaje. Si Satanás ha estado en el cielo, se ha enaltecido, se ha hecho soberbio, ha pecado y ha convencido a la tercera parte de los ángeles, y ahora son actualmente los demonios. Uno cree porque ha leído la Biblia, porque es como el compendio policial, le digo pensar que esto es como el compendio policial. Si a Eva, que ha estado, que ha compartido con Dios, la ha engañado, engaña a la humanidad completa, nosotros vemos que Él dice que aún serán engañados, aún si fuera posible, a los escogidos, dice la palabra de Dios. Nosotros, ¿quiénes pensamos que somos para que Satanás no nos confunda, para que no nos equivoque? Porque nosotros vemos, hay canales de televisión ahora que he comprado la antena, lo veo, y ahí predican constantemente el error y lo arrastran a la gente. Dice, convertite a la verdad, yo ahora conozco la verdad, venía la verdad. Y Satanás está constantemente, tanto a evangélicos como a católicos, mostrándole cosas erróneas. Como por ejemplo, si yo quiero cambiarle, filosofar a las cosas de Dios, entonces a mí me parece que esto no es así porque esto es así, porque a mí me parece, porque esto es lo otro. Y yo le empiezo a poner, a quitar, no lo que dice la Biblia, sino lo que yo soñé, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me parece, y lo que me han dicho, cuando en realidad está todo en la Biblia. Dice el versículo número 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse de la fe, apartarse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Eso quién lo dice? El Espíritu Santo. Que vamos a escuchar espíritus engañadores
y doctrinas de demonios, porque si nosotros, Satanás quiere manifestarse en nosotros, se va a venir como un ángel de luz, mira esto me parece que es así, esto es así, y nos engaña todo, porque Él ha estado en el cielo, lo conoce a Dios, nosotros no lo conocemos personalmente a Dios, pero Él ha estado, ha sido creado por Dios, y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no dejarse engañar, porque aquí dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El versículo número 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellas los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración es santificada. Bien, vamos a continuar leyendo hasta el versículo número 2. Dice el buen ministerio de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras, de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Entonces aquí estamos en el versículo número 6. Le voy a pedir al hermano Ángel que lea el versículo número 6. Amén. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén, amén. Gracias, hermano. Entonces, la buena doctrina que has seguido. Entonces, tenemos la doctrina de demonios, de espíritus engañadores, y tenemos, porque nosotros sabemos, no tenemos mucho que hacer. No le podemos decir a Dios, acepta a una persona que es homosexual, porque me parece que es una persona buena, que no le ha hecho mal a nadie. Y si Dios dice, no solo los afeminados, sino los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, no heredarán al reino de los cielos, ¿quién soy yo para decirle al Señor, acepta a este, porque me parece que no ha hecho nada? Él tiene a su Hijo Jesucristo, que ha venido a dar su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque si una persona cree, va a transformar su vida, no va a seguir en el mundo, va a buscar a saber más de Dios, va a frecuentar más la iglesia, va a orar más, y va a ver el peligro que hay en las mismas iglesias, porque si yo me voy de un lado, me voy para el otro, me voy para el otro, y entonces en algún momento voy a caer nosotros estamos defendiendo aquí, dice la sana doctrina, aquí. Pero si yo me voy para allá, para los hermanos de allá, o los hermanos de allá, o los hermanos de allá, no sé qué enseñan los hermanos. Yo no puedo ir dar la mano a los hermanos si uno se conoce qué es lo que dice el hermano de aquí, qué es lo que dice el hermano de allá. Pero si nosotros a veces no nos ponemos de acuerdo en algo, porque uno quiere aumentarle la palabra de Dios, tiene que ver que aquí está escuchando que espíritus engañadores. Entonces, el Espíritu, ¿qué es lo que dice? Claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando espíritu engañador y doctrina de demonios. Pero nosotros tenemos, como dice el versículo número 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, en el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, ahora vamos a pasar a una palabra también muy conocida, que Satanás no solo trata de engañar a los católicos, sino que ya hemos visto que también a los evangélicos. A ver, ahora vamos a Apocalipsis 9, 20 y 21. Una palabra muy conocida, pero... Entonces nosotros, en resumen, si los ángeles han estado con... Los ángeles que ahora actualmente son demonios, han estado con Dios y se han dejado engañar con Satanás, y nosotros, eso que son ángeles, ¿y quién se cree inmune que Satanás no lo va a engañar si se pone a decir cosas que la Biblia no dice, y filosofía humana, o pensamiento humano, y no... Apocalipsis 20. 9:20. 9:20. Apocalipsis 9:20 y 21. Nueve, 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿A quién, hermanos? A los que estamos hablando, que se han dejado engañar por Satanás, a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, vamos a ir a ver una palabra, a ver, una palabra que nos sirva, y es esta, dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, cuando Dios empieza a mandar el juicio el juicio para exterminar a la humanidad por dura, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Entonces nosotros vemos, vamos a ver ahora en Apocalipsis 18, 16. Nosotros vemos que los católicos, si siguen en su fe y no abandonan su fe, que ellos están adorando al mundo, están adorando la idolatría, están adorando al oro, a la piedra, a la madera, a los demonios. Vamos con Apocalipsis 18, 16,
que dice, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Está adornada esa... Nosotros vamos, aquí nosotros no tenemos nada de lujo. Tenemos un reloj que por ahí da la hora, por ahí no la da. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno va para la catedral, para San Francisco, para la Virgen de la Merced, tienen adornos, pero cualquier cantidad. Y dice, y diciendo, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino y púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Nosotros ni sabemos qué color es la perla, si es perla blanca, perla negra, no tenemos nada. Pero si uno visita el Vaticano, ahí tienen de todo, pero nosotros lo que vemos aquí, en Apocalipsis 9:20 dice, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Todo eso es un despliegue para que la gente esté engañada. Y como había dicho Pablo, que lo confirma que el Espíritu Santo lo decía, que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Nosotros vemos que desde el principio Satanás ha querido y engaña al mundo entero. Vamos ahora a Génesis 3:4. Génesis 3:4. Una palabra muy conocida, pero dice así la palabra de Dios. Génesis 3:4. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y la mujer, que ha estado con Dios, que Dios le había dicho a Adán, y Adán tenía que ser maestro de la mujer, y enseñarle que no tenía que agregarle a lo que Dios había dicho. La Biblia hasta ese momento le decía, de todo fruto del huerto podrás comer, más de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y eso era todo lo que tenía que aprender. Pero ¿qué es lo que le ha dicho la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, poniendo en duda lo que Dios ha dicho. Pero nosotros vamos a ver al final de este mensaje que aquí nosotros, los ángeles, estando en el cielo, conociendo los mandamientos de Dios, han sido engañados por Satanás. Y cuando dice, el Señor Jesús dice, lo vi a Satanás descender como rayo. Él lo había visto cuando lo habían mandado a la tierra como rayo. Él no estaba diciendo que en ese momento, sino que ya más antes, cuando él lo estaba diciendo, que él lo había visto desde el principio. Y las mujeres estando en el huerto del Edén, que nosotros, lo más parecido al huerto del Edén va a ser el reino milenial para Israel, que ahí el Señor va a reinar por 1000 años y vamos a tener que trabajar
y va a ser más o menos parecido a lo que ha tenido que ser el huerto del Edén. Entonces la mujer, siendo engañada, quería igualar a Dios, porque ya había puesto en duda lo que es la palabra de Dios y ya quería dándole crédito a Satanás. Y Satanás seduce a la gente. Y entonces, ¿qué es lo que hay en Satanás para que la gente escuche y se desvíe fácilmente? Entonces, yo digo, nosotros sabemos, todos sabemos, que creemos en el Señor Jesucristo, nos bautizamos y Él nos lava de todo pecado y somos salvos. Pero tantísimo que uno le habla, pero sin embargo no saca la estampita de la Santa Rita, de San Guadalupe, de Itatí, y no te sale de ahí. Y cuando sea el juicio, lamentablemente para esa gente, Dios dice que no hay salvación, porque hemos leído que en Apocalipsis 9:20, que a quién están sirviendo es a los demonios. Ahora vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 28 también es una palabra muy conocida, pero tenemos que tratarla para tener una referencia, para que le demos redondeando el mensaje. Y Ezequiel 28, del 13 al 19. Porque nosotros si nos ponemos a pensar esto, será así, no será así, la salvación me parece porque es bonito, no ha hecho mal a nadie, porque nosotros sabemos que es por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso nosotros sabemos que si una persona dice, yo creo en Dios, está bien, perfecto, y la Virgen, y bueno, ahí ya la arruina. Porque uno no puede decir creo en Dios y estamos leyendo que eso es servir a quién, a los demonios. Ezequiel 28, del 13 al 19, hemos leído de Eva. Ahora vamos. Ezequiel 18. Ezequiel 18, del 13 al 19. Ezequiel 18, 28 por decir, 28. Ezequiel 28, sí. 13. Y aquí es cuando la necesitamos, la hermana Andrea, cuando ella es la lectora que tiene mucha energía y le gustan esos pasajes largos. Tenemos que orar para que ella vuelva. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Y a quién me ha engañado en el huerto de Edén que hemos leído? Diciendo, no morirás. Y le ves caer en la trampa a Eva, que no. Y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día de que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura
y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse por ceniza delante de la tierra con ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan delante de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Chao. Dice, por todos los que te conocieron, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vamos a ver ahora una palabra, Salmo 106. Salmo 106. $37. Entonces, ahí habla, pero no habla de Salmo 106, 37. Dice así la palabra de Dios: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y eso que ahora legalizan el aborto por todos los países, por todas las naciones. ¿Qué piensa que Satanás está, qué sé yo, durmiendo? Descansando, no estará metiendo mano. ¿Para qué? Para que todos esos abortos sean para qué, para sacrificio ¿a quién? A los demonios. Por eso tanto que se afligen de los derechos del homosexual, de la lesbiana, del gay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí legalizan el aborto para que eso sea una ofrenda a aquellos que lo han hecho correr del cielo de Dios y que se han corrompido y que ellos quieren ir en contra de ¿quién? Del plan de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha echado del cielo, hemos leído en Ezequiel 28, ellos quieren estar en contra todo lo que es de Dios. Y bien, para que no lo hagamos muy larga en la prédica, vamos a cerrar con una palabra en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Entonces nosotros, es un orador muy hábil Satanás, que le engañó a Eva, que lo engañó a los demonios, a los ángeles que actualmente son demonios, y que va a engañar a la gente cuando vamos a entrar en lo que estamos por leer. Viene nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años, ahora que va a ser dentro de poco.
No sabemos qué día, qué fecha, pero Él va a tener que venir a reinar por 1000 años. Y ahí nosotros todo lo que leemos en las promesas de que el lobo pasará, digamos, con el cordero, que el niño va a jugar con la víbora, que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad, que todo va a ser un paraíso, que todo va a ser maravilloso con lo que el Señor va a hacer en esta vida, pero aún así, entrando en escena, en contexto de lo que el Señor va a hacer y lo que Satanás hace por su parte. Y vamos a ver que después de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto y va a volver a engañar a la gente. Pero ¿qué es lo que será que cuando una persona lo escucha a Satanás dice, no, si es verdad, si yo cómo voy a ser pobre si Dios es el rey de todo, entonces yo tengo que ser millonario, famoso y tener vida, salud, tener de todo. Pero sin embargo aquí vamos a leer qué es lo que dice el versículo número 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y a todas esas personas, ¿qué se le puede decir a las personas que están en la fe católica? Que tienen que abandonar esa fe, la idolatría. Porque la misma Biblia que lee el cura es la que leemos nosotros, pero la gente no lo lee, se lleva de lo que le dicen. Y entonces todo lo que está errado, Satanás no le va a dar la libertad para que vengan a una iglesia evangélica, porque en una iglesia evangélica ahí está lleno de engaños y de mentiras, porque eso es lo que hemos leído en 1 de Timoteo 4, del 1. Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente que abandone esa fe. Y si una persona está en el Evangelio, si están en el Evangelio de la prosperidad, que abandone el Evangelio de la prosperidad, que venga al Evangelio de la sana doctrina, a donde Dios es el que provee. Nosotros no le hacemos culto al dinero, sino que le hacemos culto a Dios. Bueno, eso quería compartir en esta tarde, hermanos. Les ruego que se pongan de pie. Les ruego que se pongan de pie, ya que tengan un motivo de oración.